Pentecostés es una de esas 3 citas donde la ciudad se inundaba y llegaba a tener más o menos durante una semana o un poco más de tiempo una cantidad enorme de gente. O como dijo mi bisabuelo fue el primer evangélico del municipio de Río Blanco en San Marcos de Guatemala. No me pregunté dónde está. Yo sí sé dónde está, pero no sé cómo explicárselo. La cosa es que, en palabras de Vinicio, que lo acabo de pasar ver ahí, está hasta la chilfurnia. Y mi abuelo lo invitaron a un congreso. En ese entonces les llamaban conferencias. Y le preguntaron cuando regresó a su casa: ¿y cómo estuvieron cómo estuvo las conferencias? ¿Qué tal le fue? Muy buenas. Llegó gente, inmundicia de gente, contestó mi bisabuelo. Entonces Jerusalén estaba con una inmundicia de gente. Y ese es el momento en donde el Señor visita a los 120 fieles que están en el aposento alto. Esto lo vimos la semana pasada. Y reciben una inflexión de mentalidad y de poder de parte de Dios, una transformación no vista. Ellos están en un lugar conocido como el aposento alto, y ahí viene lo que el cristianismo ha denominado el Espíritu Santo, la visitación del Espíritu Santo. Y usted conoce la historia. Ellos se llenan de poder, empiezan a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. De modo que la gente que está ahí de todo el imperio, que hablan distintos idiomas, 50 idiomas, ellos empiezan a ver como un grupo de gente con un acento específico, galileos, ni siquiera judeanos, galileos, empiezan a hablar en el idioma de donde ellos vienen. Por supuesto, ellos hablaban 2 idiomas. Cuando usted ve la historia a partir del año 586 para acá y todos los imperios, los israelitas, los judíos hablaban 2 idiomas, o 3 o 4, ¿verdad? Uno apenas a español llega. Pero esta gente, por lo que pasaba, tenía que darse a entender en varios idiomas, y por las colonizaciones y lo económico que eso representaba para ellos. Así que ellos empiezan a oír las maravillas de Dios, unas maravillas impresionantes. Y al final del día, Pedro se levanta y hace un cierre. Pedro toma un liderazgo y hace un cierre, aunque Pedro nunca fue el líder de la iglesia. Y Pedro toma un liderazgo y hace una predicación. Y 3,000 personas se convierten a la fe en Jesús, a la fe en Jesucristo. No podemos hablar de que se convirtieron cristianos. Los cristianos aquí no existían todavía. Estos eran judíos que creían en Jesucristo. El cristianismo es mucho posterior, y el cristianismo como lo conocemos hoy quizás tendrá unos 1700 años de historia. Por eso le digo, es importante conocer el contexto de todas las cosas. Así que 3,000 personas se convierten. Eso era más o menos el 5% de la población. Es como que Dios nos hubiera visitado de tal manera en Mixco o en la capital, que en una campaña de visión de fe se nos hubieran convertido alrededor de 75,000 personas, para que usted lo ponga en contexto. El avivamiento que eso generó, pasar de 120 personas a 75,000 personas, más o menos estoy haciendo la relación de lo que representó para estas personas. Y la pregunta que a mí me generó cuando lo empecé a ver era: ¿cómo hacemos para empezar? ¿Cómo hacemos para conducir? Porque todos los grupos que se forman necesitan tener claridad en los objetivos que tienen que llegar a ser. Y el libro de Hechos pasa tan rápido
pero es para que nosotros lo investiguemos. Pasa tan rápido en lo que luego se convierte en la cultura de este grupo. Eso es lo que vamos a estudiar en estas semanas, en lo que la cultura se empezó a impregnar, porque Dios lo lideró milagrosamente de tal manera que este movimiento se expandió a todo el mundo. Y hoy, 2000 años después, casi 2000 años después de que esto ocurrió, nosotros seguimos hablando, y en todo el mundo se sigue hablando de lo que esto pasó. Pero es importante conocerlo. Muchos de estos 3000, que luego un par de capítulos adelante se convirtieron 5000, pero muchos de estos son las personas que cuando regresan a sus casas 10 años después, oyen al apóstol Pablo y recuerdan, porque esto se regó en todo el imperio. Jesús estaba por ganar a las personas, y cómo lo hizo es milagroso. Y yo quiero unir esto con la visión que Dios ha puesto en este lugar, que Dios ha puesto en nosotros. Cuando hablamos de visión, en Visión de FEMISCO, aquellos que han estado en los módulos de inducción se acordarán que nosotros hablamos de tres cosas. Cuando hablamos de visión, hablamos de una razón de ser o propósito, hablamos de una imagen clara a futuro, y hablamos de unas conductas o valores para acercarnos a eso. Hablamos de tres tiempos, ¿verdad? Hablamos de la razón por qué existimos, eso es el propósito. Lo que queremos hacer, eso es nuestra imagen a futuro. Y cómo lo vamos a hacer hoy, esos son los valores o conductas. Yo quiero leerle rápidamente el propósito de la iglesia, que se creó con muchos de los que están ustedes sentados allí. Lea conmigo. Dice: existimos para agarrar personas y desarrollarlos como discípulos de Jesús. Quizás la clave aquí sería desarrollo como discípulo de Jesús, no del pastor, no de algún líder, sino como discípulos de Jesús. Y entonces eso me forzó a mí, créame o no, esto lo hicimos hace algunos años, a meterme en la mentalidad de Jesús. ¿Cuál era la mentalidad de Jesús? ¿Cuál era la palabra de Jesús? ¿Cómo fue que Jesús vivió? Y nuestro indicativo es que las personas lo van a evidenciar, el hecho de ser discípulos de Jesús en cada área de su vida. No quiere decir que van a ser perfectos, pero sí quiere decir que vamos a esperar un cambio de ustedes, un cambio de ellos, una evidencia de que Jesús está siendo Señor de cada área. Y luego dice: nuestro modelo es la congregación primitiva de Hechos. Y cuando yo estaba leyendo el final del capítulo 2 de Hechos, que de eso vamos a tratar en los próximos 8 domingos o 7 domingos, yo entendí que en esos párrafos estaba la cultura organizacional de la primera congregación. Si todo el tiempo nosotros hemos tratado, y está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero todo el tiempo hemos tratado de ver cómo administramos el cuerpo del Señor, tratando de obtener principios, y algunos son bíblicos, algunos vienen de Estados Unidos, algunos vienen de gurús de liderazgo, etcétera, etcétera. Pero cuando yo descubrí esto, y no fue hace mucho, fue hace algunas semanas, yo dije: encontré la cultura organizacional de la primer congregación. Esto tenemos que hablarlo. ¿Por qué? Porque nuestro propósito es ser como esa congregación. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, los seguidores de Jesús son culpables de lo mejor y de lo peor. Son culpables, por ejemplo, le digo algo muy desastroso. Adolf Hitler, ¿sabe quién es él, verdad? Adolf Hitler basó su exterminio de los judíos especialmente, y de los opositores, que millones de cristianos también murieron con Adolf Hitler, en las enseñanzas de Martín Lutero, el reformador. Esto es muy serio decirlo, pero es la verdad. ¿Y por qué razón? Porque se creó un movimiento, y yo creo que la reforma es de Dios y la celebro y bendigo a Dios, pero se creó un movimiento que le faltó volver a Hechos. Entonces el cristianismo es culpable de lo peor, pero también el cristianismo es culpable de lo mejor. ¿Sabe usted
que el cristianismo es responsable de los hospitales, de los orfanatos, de la creación del bien del pobre. En el Imperio Romano el pobre era exterminado, el pobre era porque no le servía. Es la cultura judeocristiana la que empieza a ver por el bien de él. Eso es históricamente. Las universidades son otra responsabilidad del cristianismo, son una herencia del cristianismo. Entonces, pero yo quiero que nuestro legado sea uno bueno y no uno malo. Por eso nos es necesario entender esta iglesia. Lo primero que quiero enfocar entonces es que llamar iglesia a la de Hechos es un error, porque la iglesia como usted y yo la conocemos se empezó a formar en el año 323 de nuestra era. Antes de eso, la palabra para iglesia sinónima, la palabra iglesia viene de eclesía, es una palabra griega y quiere decir congregación. La palabra sinónima para iglesia es la palabra sinagoga. Una sinagoga no es una determinación judía, es una determinación griega de un grupo que se juntaba a estudiar la Biblia. Así que lo primero que tenemos que entender es que este grupo no era iglesia, y que cuando la Biblia dice iglesia, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque también lo dice en el Antiguo, se refiere al pueblo de Dios. Y eso lo hablamos hace algún momento. La segunda cosa que quiero decirle es que esta congregación eran todos judíos, no había un solo no judío, por lo menos en el capítulo 2 de Hechos y hasta el capítulo 9 más o menos. Ya Pablo es el que lleva esto afuera de las fronteras. Bendito Dios por Pablo, bendigo a Dios por Pablo. Pero lo segundo que tenemos que entender es que esta era una congregación judía que guardaba la ley, que no se reunían los domingos, se reunían los sábados, que cuando nacían sus hijos varones los circuncidaban, que hacían bautismos a cada rato, o como se conoce en hebreo, mikves. Y la tercera cosa que tengo que mencionar es que ellos no tenían el Nuevo Testamento, solo tenían el Antiguo Testamento, y con el Antiguo Testamento ellos pudieron reconocer a Dios. Ahora leamos esa escritura, Hechos 2:41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la congregación en ese mismo día, como 3,000 en total. Aquí es el verso que yo usé para generarle a usted un contexto. Ahora, ellos salen, se convierten, y luego se da entonces la cultura a la que yo quiero entrar. Versículo 42. Todos los creyentes, se refiere a ese grupo de 3,000. No se refiere a los que anduvieron con Jesús 3 años, no se refiere a los 120, se refiere a los que creyeron. Dice, se dedicaban. Me gustó esa palabra, me gustó la palabra dedicación. O sea, no estudiaban las enseñanzas de los apóstoles, se dedicaban. Yo no sé si usted ha visto los pasteles de doña Mónica de Martínez, tal vez ha comido alguno, pero usted ha visto los toques que les dan. Bueno, yo no estoy hablando del sabor, que el sabor debe ser bueno, y los que yo he probado ha sido bueno, pero cuando se pone a hacer chocolate yo siento al diablo ahí, entonces el chocolate no va conmigo. Pero cuando usted ve, por ejemplo, los detalles, requiere una dedicación, requiere una inversión de tiempo. Esta gente empezó a dedicar su vida. Esta gente empezó a entender
unas prioridades distintas seguramente de cómo nosotros las entendemos, y se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar todos juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Esta, mis queridos hermanos, era la cultura organizacional de la primera congregación. Pero hoy quiero hablarle de la enseñanza de los apóstoles. Esa es la cultura, el dedicarse a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles? Esa fue lo primero que generó una directriz en la comunidad, y por eso nosotros debemos nunca apartarnos de la enseñanza de la palabra de Dios. Y en esta iglesia, mientras yo sea el pastor, en esta iglesia vamos a hablar la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Vamos a encontrar su cultura, vamos a tratar de obtenerlo desde su cultura, desde su contexto, y vamos a tratar de apegarnos lo más que podamos al texto. Déjeme decirle que algunas veces, preparando mensajes, he encontrado que en mi teología había algo que yo siempre había pensado de ese versículo, y cuando yo encontré la fuente original, esa fuente original no iba con mi teología, y tuve que tomar una decisión. Algunas veces la decisión bastaba por decir, seguir creyendo lo que yo erróneamente había creído, o empezar a creer eso que estaba ahí. Me ha costado mucho, pero he elegido el creer, aunque tenga que cambiar mi teología, lo que la Biblia dice. Y entonces lo primero que yo le quiero hablar es, ¿qué es un apóstol? Porque este es un tema controversial. Hace unas semanas estaba bromeando yo en la casa, no había preparado este tema, y me levanté. Yo cuando me levanto siento gozo en mi alma. Entonces lo primero que hago es tratar de hacerle una broma a Mónica, ¿verdad? Si no sé, cuando se despierta, yo medio abro los ojos y ya está despierta ella. Por ejemplo, hoy no me acuerdo ni qué le dije, pero hace unas semanas yo me levanté y le digo, ya no quiero ser pastor. Y se me quedó viendo así, y con su cara de, ¿qué quiere ser ahora? Ahora quiero ser apóstol. Y entonces llegué a la mesa y le digo a mis hijas, quiero que me digan apóstol. Mi mujer ya en mi caso me pone, así como otra tontera, o sea, y lo deja así. Y la verdad es que yo estaba bromeando, porque no quiero ser apóstol, porque sobre esto hay mucha controversia, y últimamente el apóstol o los superapóstol se dan como muchas enseñanzas. Yo crecí con esta enseñanza, oiga lo que voy a decir, que la mano tiene 5 ministerios, y que este es el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro y ¿cuál era el otro? El evangelista, gracias. Y entonces yo crecí que dominaba, como era el apóstol, dominaba, y se ha vuelto una cuestión, y a veces cuando hay gente que se presenta con uno, yo me muevo en el medio evangélico, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Yo soy el apóstol tal, me han dicho, y yo me siento hasta wow, porque yo apenas soy Vladi, y así lo digo. ¿Qué tal? Yo soy Vladi, o Vladimiro, pues si es la cosa es más seria, pero yo no me presento como el pastor, su santa majestad. Y el tema apostólico es un poquito complicado, y yo quiero que usted lea conmigo cómo fue lo que Jesús lo manejó. Lucas capítulo 6 versículo 13 dice, cuando se hizo de día, es decir, Jesús pasó toda una noche orando, toda una noche meditando, toda una noche internándose en Él como Dios, porque iba a ser algo muy importante. De día llamó a sus discípulos, llamó a todos los que lo seguían. Y hay una importante diferencia entre discípulo y lo que va a pasar. Y escogió 12 de ellos. No le voy a hablar de los 12 y el modelo de los 12, eso está bien. Pero dice que escogió a 12 de ellos. Como que alguien se parara acá y decir,
tú, vengan para acá. Y los llevó al frente. Y el Señor les dice, ustedes van a ser mis apóstoles. Esa palabra en griego significa mensajero. Mensajero. Pero alguien me dijo que si usted va a Grecia, porque esa es una palabra griega, apóstol es una palabra griega. Si usted va a Grecia y usted pide una pizza, dice que un apóstol se la llega a dejar. Fíjese cómo son de bíblicos los griegos, porque es lo que dice en la cajita esas de donde va la marca de la pizza, arriba dice apóstol, es entrega. Entonces el apóstol es alguien que entrega un mensaje y lo que sea, y le han querido dar como un nivel de autoridad distinto al que tiene. Ahora, el contexto del Nuevo Testamento jamás se puede entender en el griego que fue escrito, y le voy a decir por qué. Porque la lengua materna era el arameo y el hebreo, la lengua semítica. Y cuando ellos quisieron escribir a los que no hablaban esa lengua, lo hicieron en griego. Pero es como que yo, Vladimiro Vázquez, agarrara y tratara de escribirle a los israelitas una carta en hebreo, perdón. Yo tomé casi todos los cursos de Duolingo de hebreo. Por ejemplo, le puedo decir tengo hambre en hebreo, y conozco algunas cosas, pero no conozco la lógica. Y entonces yo sí puedo traducir, y con el Duolingo ahí le puedo mandar una carta a alguien me llevaría un día probablemente, pero lo hago. Pero esa carta, aunque sea escrita en hebreo, iría con la lógica de castellano, cuando mucho con la lógica de inglés. Bueno, así fue como los escritores del Nuevo Testamento escribieron. Ellos, aunque fue en griego, la lógica que iba era el hebreo y el arameo. Así que lo que Jesús dijo no fue que escogió a 12 apóstoles, sino escogió a 12 shlichim. Shlichim es la palabra que han traducido como apóstol. ¿Y qué es un shliach? El shliach es una persona a la cual usted le da un poder legal para que lo represente, de tal manera que, yo creo que ya lo dije acá alguna vez, vamos a suponer que yo estoy en Alaska y me quiero casar con doña Mónica, y entonces yo busco un shliach mío y le doy un poder. En castellano se llaman poder, ¿verdad? Se llama un poder, ¿verdad? Le doy un poder. Esa persona podía llegar y casarse con Mónica y hacer la firma. No se podía ir de luna de miel con ella, ojo, pero podía casarse y ante la ley era válido. Eso es un apóstol para Jesús. Eso es un apóstol para Jesús. Y entonces, ¿por qué esto es importante, pastor? ¿Por qué la lección de todo eso? Porque lo que estoy tratando de decir es que estos 12 iniciales, todo lo que dijeron, todo lo que registraron, representaba la misma palabra de Jesús, representaba la palabra de Dios. Ese día Dios los ungió de tal manera que todo lo que ellos iban a decir iba a ser palabra de Jesús, iba a ser palabra de Dios, y lo fue de tal manera que quedó registrado en sus cartas, esos 12 y Pablo. Y por eso cuando nosotros leemos los evangelios, y cuando leemos a la primera carta a Corintios y la Romanos y Gálatas y Efesios y Apocalipsis, podemos entender que esa no es solo la idea de un hombre, que no es la idea de una persona que simple y sencillamente fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue mucho más que eso. Fue que Dios mismo les dio la autoridad de hablar palabra de Dios de tal manera que quedara registrada en la Biblia. Entonces lo que los apóstoles escribieron, esos primeros 12 y Pablo escribieron, se convirtió en palabra de Dios. Y eso es así. Pastor, entonces ¿qué me dice del ministerio apostólico que está en día? Yo creo que el ministerio apostólico
es válido para estos días. Lo único es que no son apóstoles de Cristo, pues, sino son de sus denominaciones. Son enviados a fungir una misión apostólica, una unción apostólica y si yo me autodenominara el apóstol de Visión de Fe, estoy bien. Yo puedo decir que soy el apóstol de Visión de Fe porque represento a este grupo, pero no puedo decir que soy el apóstol de Cristo, porque Cristo no me llamó, no me escogió a ser apóstol. Él escogió a estos 12. Así que los apóstoles hoy, yo creo que sí existen, pero no representan a Jesús en la medida que estos representaron. Es decir, hay una unción apostólica para generar multiplicación, pero no existe la misma unción y el mismo llamado que Pedro, Juan, que Leví, Ben Alfeo, que es Mateo, etcétera, etcétera. Y porque eso es importante. Es importante porque yo quiero que usted se acerque a las cartas de Pablo, que usted se acerque al libro de Revelación o Apocalipsis, como se le conoce en griego también, que usted se acerque a las cartas de Juan, que usted se acerque a las cartas de Santiago, y que usted pueda entender que no lo escribieron solo ellos, era lo que Jesús les estaba poniendo que ellos escribieran, y por tanto viene de Dios, viene de Dios. Los apóstoles, estos primeros 12, tenían dos categorías de enseñanzas. Todas sus enseñanzas, porque el tema es las enseñanzas de los apóstoles, ellos tenían dos. Perdóneme que esto sea tan histórico, pero por no ser histórico, muchas iglesias no lo están haciendo bien, no lo han entendido bien. Recibí una imagen que me generó mucho conflicto en mi alma de un pastor cristiano esta semana. Ayer se celebraba el Día de la Santísima Trinidad y había una imagen con figuras y me generó mucho conflicto. Me generó mucho conflicto porque lo sentí idolátrico. Y es de una iglesia muy conservadora y que supuestamente son muy apegados a las escrituras. Entonces, yo creo que esto es muy importante, porque va a representar la práctica de lo que hacemos, va a representar el día a día. Y yo creo que el cristianismo hoy está muy, ¿cómo quiero decirlo? Está en crisis. El cristianismo está en crisis porque hemos perdido eso de estar pegado a la Biblia, y hoy somos más, nos oímos más cercanos a como lo hace el mundo, y cuando el mundo se siente contento, entonces lo que vale es esto. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que debemos de vivir de acuerdo a ciertas formas, de acuerdo a que la palabra de Dios se debe convertir en nuestros valores, se debe convertir en lo que nos dirige, en lo que nos guía. Y por eso el cristianismo está en crisis, porque los cristianos están haciendo que les ronca su regalada gana. De verdad, estamos haciendo lo que sentimos, cuando lo que la Biblia nos está pidiendo es que subyuguemos lo que sentimos a hacer lo que Dios dice, porque eso es lo correcto. Este mensaje, el problema es que no es popular y no hay amenes, y entonces yo me siento un poquito solo aquí arriba, y usted tiene la cara alargada y a lo mejor tiene calor, pero es verdad, el cristianismo está en crisis. El cristianismo está en crisis, porque los cristianos llegan a gobernar y roban tanto o más como los que no lo son. Porque hay cristianos que asaltan, que secuestran, que no pagan sus impuestos. Porque hay cristianos que pagan mordida. Porque hay cristianos que no actúan como Dios dice. Eso sí, van a la iglesia, se arrepienten de sus pecados, y mi problema no es con arrepentirme. Mi problema es con el que ora, el que peca y ora, empata con esa mentalidad, con la mentalidad, no importa, usted haga lo que tenga que hacer y Dios lo va a perdonar. Mi problema es con eso, y por eso nos tenemos que volver a las enseñanzas de los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles caían en dos categorías. La primera era la categoría
del Antiguo Testamento. Y aquí quiero decirle algo que es muy importante para mí. Ellos enseñaban la ley de Dios. Ahora, cuando usted lee la palabra ley, yo le aseguro que hay una parte en usted que dice: la ley, eso es aburrido. La ley, las leyes fueron hechas para romperlas. Y el problema es que cuando se tradujo del hebreo al griego, se usó la palabra nomos, y la palabra nomos sí, correctamente, es ley. Por eso Deuteronomio quiere decir la ley postrera. Pero cuando la Biblia, y entonces se generó un concepto, pero cuando la Biblia habla de la ley, estoy hablando ahora del Antiguo Testamento, no dice mishpat o mishpatim, que sería ley, dice Torah. Y quiero decirle que a partir de ahora yo le voy a llamar Torah, porque hoy le voy a decir qué significa eso. Y cuando yo me refiero a la ley de Dios, ya no le voy a decir su nombre griego, sino le voy a decir su nombre hebreo. Su nombre hebreo es Torah. Y Torah quiere decir instrucción. Instrucción. Y viene del verbo yadá, que quiere decir iluminación. Crear una iluminación. Así que cuando nosotros vemos esta situación, la perspectiva tiene que ir cambiando un poquito. Y Jesús lo dijo así. Y yo le hago una pregunta: ¿es Jesús la máxima autoridad de la iglesia, de esta iglesia? Dígame sí o no. Debería de ser, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. ¿Podría Pablo descalificar a Jesús? No, jamás. De hecho, Pablo nunca lo califica, lo valida. El problema es que nuestra lectura no ha sido por ahí. Miren lo que dijo Jesús: no malinterpreten, estoy hablando en lengua yo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. O sea, había gente que lo estaba malinterpretando, había gente que no lo tenía bien. ¿Y cuál era lo que estaba interpretando mal? No vine para abolir la ley de Moisés. Y mire cómo lo dice: la ley de Moisés. Ahora yo lo voy a decir como le dije: no vine para abolir la Torá de Moisés. Se refiere a los 613 mandamientos que Dios le dio al pueblo israelita en el desierto por medio de Moisés. O sea que habían personas que estaban pensando que él había venido para abolir, para quitar. Y Jesús dice que no vino para eso. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Se refiere a Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Bueno, en la Biblia hebrea se refiere a todo el Antiguo Testamento. Y déjeme decirle cuál es la manera correcta de interpretar Antiguo Testamento: el testamento de los antiguos. El testamento de los antiguos es la forma correcta de hacerlo. Y dice: no vine para abolir la Torá de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, dice, este es su Mesías y el mío también. Vine para cumplir sus propósitos. Y luego sigue diciendo: perdóneme, pero esta cosa pero yo sigo aquí en lo que se le... Ay, Dios mío, todavía no estoy ahí. Tal vez funciona mejor del teléfono. Ahí está. Perdón por la interrupción. Les digo la verdad. Les digo la verdad. La verdad desde el punto de Jesús es absoluta. No es relativa. ¿Quién fue el inventor del relativismo? Ayúdeme. ¿Cómo se llamaba? Pues tal vez no inventó, yo planteé la pregunta. Él fue el que descubrió su hipótesis y dijo, Albert Einstein dijo, todo es relativo. Pero también, y esto no se publica, entonces yo tengo mi verdad y usted tiene su verdad.
Para algunos, ay, qué bonita esa caja, y algún otro dirá, ah, qué fea esa caja, dependiendo de sus gustos. Entonces a veces no pensamos que la verdad es relativa, pero Einstein dijo que la luz, la velocidad de la luz no es relativa. La velocidad de la luz es la misma aquí que en Marte, que en cualquier lugar, es absoluta. Y entonces eso le concluye diciendo que no todo es relativo. Curiosamente, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Dios no es relativo, Dios es absoluto. Y esta es una verdad demasiado importante hoy en día, que todos piensan cómo interpretar el cristianismo. No, hay una manera correcta de hacerlo. Hay una manera correcta de interpretar. Es como Dios dijo cuando lo dijo a lo que Él dijo. Así que les digo la verdad, esto es absoluto. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios. Pero ahora yo quiero que note que ya no dijo que era la ley de Moisés. ¿De quién es la ley ahora? La Torah es de Dios. Primero Él les habla de la ley de Moisés para hacerles una referencia a qué se refería, pero ahora está diciendo que esta ley es de Dios hasta que su propósito se cumpla. Versículo 19. Ya está puesto ahí el versículo 19. Ok, tenemos problemas. Dice, entonces, lea eso, eso es muy interesante. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento, o al más chiquito, dice una otra versión, y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, es decir, a no hacer caso, dice Jesús, serán llamados los más pequeños en el reino, o los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece la Torah de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Eso lo dijo Jesús. Eso quiere decir que no nos salvamos por el cumplimiento de la ley, que la salvación solamente es por la gracia y la fe en el Hijo de Dios. Eso no quiere decir que usted no se salva y no adquiere el favor de Dios cumpliendo la ley de Dios. Eso quiere decir eso. No quiere decir que nos acercamos a Dios porque nos estamos portando bien, o porque hacemos su palabra o hacemos su voluntad. Eso quiere decir que solo nos acercamos a Dios porque Dios quiso que nos acercáramos a Él, porque nos amó de tal manera que dio al Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Eso quiere decir eso es una buena noticia. Pero quiere decir que una vez en el reino de los cielos, nuestra cultura debería de convertirse en la cultura de Dios. Es decir, no cumplimos con la palabra de Dios para ser salvos, para ganar favor de Dios. No, lo hacemos porque queremos agradar a Dios, y porque en alguna medida ya usted ve que ahí nos van a llamar grande o pequeño de acuerdo a cómo lo hayamos hecho. Y luego Jesús dice, les advierto, a menos que su justicia, y aquí se refiere a la forma de actuar, supere la de los maestros de la Torah, de la ley religiosa, perdón. Y aquí es otra ley. La ley religiosa era lo que se conoce como la Torah oral, lo que se conoce como los escritos. Bueno, no voy a entrar a eso porque eso es muy largo para explicarlo. Pero son los escritos judíos. Esta es la ley judía, la otra es la ley de Dios, que no es la misma. Debe decir que la ley judía sí se basa en la ley de Dios, pero la pervierte. Y entonces dice, si su justicia no supera la de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Esto es tan contundente que 17 años después del evento de Hechos capítulo 2, hay un problema. Y el problema es que hay una secta de los fariseos que se convirtió, que quiere que los otros reconozcan que solo son salvos si se circuncidan.
Y entonces hacen un gran concilio en Jerusalén, pervierte las palabras de Pablo. Y ahora sí, el verdadero primer líder de la iglesia. ¿Usted sabe quién fue el primer líder de la congregación primitiva, perdón? Fue el hermano de Jesús, se llamaba Jacob. Jacob entra y dice esto en el versículo 21: porque Moisés, refiriéndose a la ley de Dios, desde generaciones antiguas, refiriéndose a unos 150 años antes de Cristo, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen. Pero ahora está hablando de la congregación. Pero todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Y ahora está hablando de las sinagogas de este grupo. La forma original de los creyentes para adorar era: número uno, hacían unos cantos. Nosotros también cantamos. Luego había una lectura y algún testimonio de la ley, y luego una lectura y un testimonio de los profetas. Y esto se parece mucho a cómo adoran algunas de las iglesias más tradicionales, en donde vamos a dar tiempo a un testimonio, ¿verdad? Bonito, y de ahí viene eso, y eso me pareció muy interesante. Y por último, el principal, cierra con un extracto, con conexiones específicas de la ley de Dios. Así que en las reuniones iniciales de lo que después se llegó a conocer como la Iglesia de Cristo, aún hasta el año 150, cantaban, leían la ley o la Torá y los profetas, y luego alguien terminaba explicando. Así que las enseñanzas de los apóstoles en principio se basaban en los primeros 5 libros de la Biblia y en los escritos de los profetas. Hermanos, quiero decirle algo. Esto es muy importante. La Biblia sigue vigente. El cristianismo dio como obsoleto el Antiguo Testamento, pero Dios no lo dio como obsoleto. No podemos tener cristianismo sin Abraham, sin Jacob, no podemos. Tenemos que volvernos a la Biblia. Tenemos que sacar el antisemitismo de nuestros corazones y volvernos a la Biblia. Lo más común para un cristiano de hoy en día es que eso ya no aplica, y lo justifican con algunos versículos que se sacan del contexto. Pero lo que permeó la congregación del Señor fue la enseñanza de la Biblia, y ellos se dedicaban de tal manera que el día que hablaban de honrar al padre y a la madre y orarles aquí al frente porque era el día del padre, y regalarles su latita de gaseosa, que por ahí está la mía, qué bien se siente que oren por uno cuando es el día del padre, que lo reconozcan. Yo lo agradecí mucho. Cuando eso suceda, hay que dedicarse a ese mandamiento. Cuando suceda que nos van a enseñar de cómo manejaba Dios las finanzas, hay que dedicarse a eso. Cuando la enseñanza sea de cómo hacer lo que sea, a mí no se me ocurre ahorita algo, ¿verdad? Pero cómo apartarnos de la idolatría, por ejemplo, hay que dedicarnos a eso. Por eso esta congregación impactó, porque era una congregación ubicada y dedicada a la palabra de Dios. Y yo pregunto, para cerrar este punto: ¿está tu vida dedicada y consagrada a la palabra de Dios? ¿Eres tú de los que solo cuando lo sientes? ¿O eres tú capaz de negarte a ti mismo? Porque fue lo que Jesús pidió: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Se refería a sus valores, se refería a sus deseos de hacer, se refería a reprimir la venganza, se refería a reprimir la ira, y se refería a actuar como Jesús, aunque no a veces lo sienta. Eso no es hipocresía, eso es sometiéndonos pues todos a Cristo. La segunda enseñanza que tenían, y con esto voy a ir acabando, era el Evangelio. Ellos vivieron 3 años y medio impresionantes con Jesús. Despertaban a la par del maestro, comían con el maestro, dormían con el maestro,
simple y sencillamente durante 3 años y medio, estos hombres, sus vidas fueron moldeadas por el maestro. Y entonces Pablo lo recoge bien y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es lo exponente de Dios, es potencia de Dios, es el a la X, el factor a la X de Dios para los que están estudiando matemática ahorita. Es decir, es el poder ilimitado de llevar la salvación de Dios. El evangelio es Jesucristo mismo. No me avergüenzo del evangelio. La otra cosa de lo que ellos hablaban era el evangelio. Y sabe, encontré la definición de evangelio. Nos han dicho que evangelio significa las buenas nuevas, pero encontré una definición más exacta, y es el anuncio, ¿verdad? Las nuevas o noticias del que es bueno. El anuncio del que es bueno. El evangelio es el anuncio de Jesús. Es algo de lo que no nos podemos avergonzar. Esta gente caminaba en Cristo Jesús, caminaba en lo que Él era, en lo que Él había enseñado, en cómo Él se había conducido. Esta gente guardaba la vida como Jesús, imitaba a Jesús en todas y cada una de sus acciones y de sus actividades. ¿Vives tú así? ¿Vives tú así? Queremos ser una iglesia exitosa, queremos ser una iglesia con poder. La primer parte de lo que te tiene que convertir en nuestra cultura es el amor por la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis. Es tratar de reconocer a Dios. La Biblia debe ser nuestro manual, nuestra guía, nuestra vida. La Biblia y no nuestras emociones. La Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. El evangelio debe ser lo que nos mueva a hacer todo lo que hacemos. Por eso no podemos quedarnos callados por lo que Dios ha hecho por nosotros, porque lo que ha hecho por nosotros es maravilloso. No callaré, sino que hablaré las maravillas del Señor. Y donde ustedes ven y leen que llegaban las buenas nuevas en todas las ciudades y en todos los pueblos a los que llegaban en el Nuevo Testamento, esta gente no se callaba, sino que empezaba a anunciar. El mejor modelo de esto es Pablo. Pablo fue un fariseo. Pablo fue un discípulo a los pies de Gamaliel. Eso es como 3 doctorados hoy en día. Pero Pablo, cuando conectó eso, agarró la Torá y agarró el evangelio y fue por todo el mundo, y lo apedreaban y él se gozaba de que lo apedrearan. Hoy nos cae mal hasta que nos vean mal, nos cae mal y nos afecta y nos deprime y lo que sea. Pero a Pablo lo agarraran a pedradas, es como lo que lo agarraran hoy en día a balazos a usted. Y Pablo se levantaba después de la cachimbiada y decía: vamos a la siguiente ciudad, porque yo tengo que decir el anuncio del que es bueno. Pablo era un enamorado de Jesús y nada lo pudo sacar nunca de eso. Y el día que lo asesinaron, él murió dando su vida gustosamente por Jesús. Por Jesús. Porque hay que anunciar al que es bueno, hermanos. ¿Qué es lo que rige tus conversaciones? ¿Qué es lo que rige tus diálogos? Ay, pastor, usted me está hablando de que me convierta en religioso. No se convierte en religioso. Yo te estoy hablando de que te enamores de Jesús. Porque el día, si tú estás enamorado de Jesús, eso va a dominar. Pero cuando el Facebook tiene más que Jesús, el Facebook es tu amor. Como decía un hermano mexicano: no os hagáis, decía. No os hagáis. Y si habla más de su esposa, está bien que hable de su esposa o de sus hijos. Qué bueno, fantástico. Pero de lo que más deberíamos hablar es de Jesús. El evangelio es la oportunidad a enamorarnos de Jesús. Pero es que yo no lo conozco. Entonces conózcalo, no pasa nada. Aterrizo en esto. La primera congregación supo administrar el poder del Espíritu Santo porque se basaron en las enseñanzas de los apóstoles. La primera congregación supo mantener
porque fue como una piedra que se desarrolló, un efecto de bola de nieve, que llegó el día que Pedro iba, como dice aquel himno, ¿verdad? Si vas para allá, iba pasito tum tum, pasito tum tum, pasito. Y dice la Biblia que el sol le pegaba de este lado y la sombra iba de este lado. Entonces todos los enfermos los pasaban para ese lado, para que la sombra de Pedro sanara a los enfermos. La sombra de Pedro, ese era el poder que ellos administraban. Ese era el poder que ellos administraban. Que vinieron los saduceos, los encerraron y los agarraron a cuentazos, les dieron 20 latigazos. Y ¿sabe qué? En lugar de salir ahí, dice la Biblia que salieron gozosos y contentos de haber podido sufrir a causa de Jesús. Eso no se puede hacer a menos que tu chip esté lleno de la palabra de Dios. Dice la Biblia que no hubo una persona pobre en medio de ellos, porque los hermanos eran muy bondadosos. Eso no se puede hacer a menos que la palabra de Dios sea el chip principal que tú tengas en tu mente. Que no había enfermos, que no había límites, que las autoridades injustas venían y los trataban de intimidar y ellos se levantaban. Eso no se puede hacer a menos que ellos no estén administrando el poder de Dios por medio de la palabra de Dios. Pero cuando Dios muchas veces nos visita a nosotros, no hay un amor por la palabra, eso se va, eso se acaba. Los milagros se acaban, hermano. Las visitaciones se acaban. Por eso a lo largo de la historia los avivamientos han sido pum, pero y Dios visita, porque Dios quiere bendecir a su pueblo así. Pero cuando no amamos la palabra, cuando no cumplimos la palabra, cuando no nos basamos en las enseñanzas de los apóstoles, eso se acaba y llega y se queda la religión y el ir a la iglesia el domingo mismo que tengo que ir de mala gana, y hasta el calor nos afecta, todo nos afecta, hasta Fabi como grita cuando dirige nos afecta, todo nos afecta. Te quiero mucho, Fabi, todo nos afecta. Pero cuando la palabra de Dios nos gobierna, ya no aguantamos el sábado en la noche. Mañana quiero ir a Dios, mañana quiero verlo. Ya no aguantamos que venga el día del GC. No, ahorita hay que agarrar a los hermanos y a punta de pistola hay que llevarlos al GC. Cuando la palabra de Dios nos mueve, esa es señal de avivamiento, porque los milagros y las señales, hasta estoy escupiendo, disculpe, hermano, se acaban. El sentir rico, oh, qué rico siento. Voy a contar cuando yo estaba cantineándome a doña Mónica, había una visitación, y un día en un parqueo de un carro yo oré por ella y le digo, vas a recibir, dije, y no le agarró la risa ahí en el carro y empezó a reírse. Y entonces yo me empecé a asustar, ya casi me bajaba porque ella se reía, yo más, pero así de lejos le decía, bueno, pues estábamos en el carro y salió, no sé si oro o aceite, ¿qué fue lo que salió? Ya ni me acuerdo, pero ¿te acuerdas de esa vez? Y había una visitación, pero eso se acaba. Las señas se acaban si no estamos basados en la palabra de Dios. Imagínese el día que usted me traiga un muerto y lo levantemos acá, a ver si no se llena esta iglesia de un montón de gente, aunque sea por curiosidad. Pero eso se acaba. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios es lo más importante. Y esa fue la base central de la cultura de la primera congregación. Hermanos, yo les pido que nos volvamos a las enseñanzas de los apóstoles y al amor. ¿Cómo es posible que muchos de nosotros pasemos un día sin leer la Biblia? No debería ser posible, y menos posible debería ser que ni siquiera la leamos en un año.
y no quiero preguntar porque no me quiero decepcionar. Pero no debería ser posible eso.